Bueno, entonces lo que nos decía el teorema de Green era cómo en determinadas condiciones podemos relacionar una integral de línea con una doble integral sobre una región. Entonces, ¿cuándo podemos hacer eso? Cuando estamos considerando una curva orientada positivamente, es decir, que se recorre en orientación antihoraria, que es una curva cerrada, simple, suave y continua por secciones. Y si esa curva encierra una región, es la frontera de una región, entonces la integral de línea de esta suma, donde P y Q podríamos verlas si estuviéramos trabajando con campos vectoriales. P y Q podrían ser las funciones componentes de ese campo vectorial. La integral de línea de ese campo vectorial sobre una curva de esas características, y si además las derivadas parciales de estas funciones componentes son continuas sobre una región abierta donde esté inmersa la curva C y el interior de C, entonces tenemos esta equivalencia. Va a ser lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado si calculamos la integral de línea a lo largo de esa curva C, a lo largo de esa frontera de D, o bien hacer la doble integral sobre la región D, sobre el interior de C. Donde el integrando pues es la diferencia de las derivadas parciales de las funciones componentes. Entonces, un primer ejemplo que vimos fue cómo en ciertas circunstancias es mejor optar por una integral de línea o por una integral doble. Si se cumple esto, va a ser una de estas dos opciones una mejor vía para obtener el resultado de una forma más sencilla. Entonces, el primer ejemplo era esta integral de línea. Teníamos que evaluarla a lo largo de la curva C, que corresponde a un triángulo recorrido con orientación positiva, es decir, orientación antihoraria. Y entonces, si nosotros quisiéramos evaluar esta integral de línea usando la técnica que aprendimos para evaluar este tipo de integrales, como no podemos parametrizar en una sola función vectorial todo el triángulo, tendríamos que ver a esta curva como una curva por secciones, como la unión de tres segmentos suaves, continuos, que serían C1, C2 y C3. Entonces, esta integral de línea sobre todo el triángulo sería igual a la suma de tres integrales de línea, una por cada segmento de recta. Entonces, eso generaría pues hacer tres integrales de línea, es algo largo, pero podemos ver que justamente esta curva cumple con las características de ser una curva simple, cerrada, es decir, una curva de Jordan, y donde el interior está dentro de tanto la curva como el interior de C, son un subconjunto de R2, y R2 pues es un conjunto abierto. Entonces tenemos las hipótesis, las condiciones para poder aplicar el teorema de Green. Además, si nosotros sacamos las derivadas parciales de las funciones componentes, P y Q, vemos que las derivadas son funciones continuas y bien definidas en todo R2, ¿no? Entonces, podemos aplicar el teorema de Green y ahorrarnos el hacer tres integrales de línea y solo hacer una integral doble. Entonces, esta integral de línea sobre todo el contorno del triángulo es igual a la integral doble sobre el interior de C de la diferencia de las derivadas parciales
de las funciones componentes. Entonces, este triángulo se puede ver como una región Y simple. Entonces, viéndola como una región Y simple, Y tiene que estar acotada entre dos funciones, X entre dos constantes. Entonces, Y se va a mover entre esta recta, que es Y igual a 0, y esta recta, que es 1 menos X, y X se mueve entre 0 y 1. Entonces, ya tenemos quiénes van a ser nuestros límites de integración para esta integral doble, y sacamos esta diferencia en las derivadas parciales, eso es Y, y ya. Tenemos una doble integral sencilla, y pues va a ser mucho más sencillo que hacer 3 integrales de línea. Y obtuvimos en este ejemplo, hicimos tanto la aplicación del teorema de Green como qué pasaría si esto lo calculamos solo con integral de línea, y llegamos al mismo resultado, ¿no? Bueno, entonces ese es un primer ejemplo de aplicación del teorema de Green. Ahora vamos a ver este ejemplo en el que nos piden evaluar también esta integral de línea a lo largo de C, donde C es el círculo con centro en el origen y radio 3. Entonces, esta notación del circulito habíamos dicho que en ciertas literaturas lo van a encontrar, y corresponde a que estamos considerando la curva con orientación positiva, es decir, con orientación antihoraria. Si no tuviéramos esta notación y no tuviéramos explícitamente cuál es la función paramétrica, la función vectorial de la curva que estamos considerando, entonces bien podríamos nosotros dar una parametrización de esa curva, y podríamos darla tanto en orientación antihoraria como orientación horaria, pero en caso de elegir una orientación horaria o una orientación negativa, no podríamos aplicar el teorema de Green. Entonces, cuando quieran aplicar el teorema de Green y ustedes sean los que tienen que parametrizar la curva, siempre hay que parametrizarla de forma que recorran esa curva positivamente. Entonces, en este caso, bueno, nos están diciendo que hay que considerar este círculo con orientación positiva. Entonces, la parametrización de ese círculo con orientación positiva la podemos dar como 3 coseno de t y más 3 seno de t j, y para que sea para que recorramos el círculo así, con esta orientación, el parámetro t se tiene que mover partiendo de 0 y terminando en 2pi. Entonces, usando esta parametrización, podemos llevar a cabo la integral de línea. Tendríamos que meter en la variable y este término, 3 seno de t, en la variable x, 3 coseno de t. Entonces, podemos ver que haciendo esa sustitución, pues se va a hacer un integrando bastante complejo, ¿no? A lo mejor no imposible de calcular, pero sí va a requerir una buena cantidad de cálculo. Entonces, nosotros podemos ver que un círculo cumple con ser una curva cerrada, simple, una curva de Jordan. El interior, de hecho, el interior de ese círculo es simplemente conexo, está inmerso en R2, entonces, y además, si sacamos las parciales de estas dos funciones, van a ser continuas sobre el interior del círculo. Entonces podemos aplicar el teorema de Green. Entonces vamos a ver
si aplicando el teorema de Green se reduce la cantidad de trabajo que tendríamos que hacer si la hacemos, si hacemos el cálculo en la integral de línea. Entonces, por el teorema de Green, esto se reduce a la integral, a la doble integral sobre D, donde D es el interior de ese círculo con centro en el origen y radio 3, de la parcial con respecto a X de Q. Q es esto, P es esto. Entonces la parcial con respecto a X de esto, menos la parcial con respecto a Y, 7X más cuarta más 1. Y de A, sobre el diferencial de área. Entonces, esto sería igual. Si nosotros vemos el círculo, un círculo es una región simple, la podemos ver como una región Y simple, X simple. Bueno, si la queremos ver como Y simple, entonces tendríamos que despejar Y de la ecuación del círculo. Esto me da Y igual a más menos la raíz de 9 menos X cuadrada. Y X, entonces Y se mueve entre menos la raíz de esto y más la raíz de esto, que son los semicírculos superior e inferior. Y X se movería entre menos 3 y 3. Pero cuando trabajamos con círculos o algo similar a círculos, a lo mejor también elipses o medios círculos, habíamos visto que nos conviene hacer un cambio de variables, un cambio a coordenadas polares para reducir y no trabajar con radicales y reducir las expresiones, ¿no? Tanto en los límites de integración como en el integrando. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a tener que dar una descripción de D en términos polares y bueno, ahorita podemos sacar las derivadas de las derivadas parciales de esto, y ya que tengamos las expresiones de las derivadas, hacer la sustitución correspondiente para que también el integrando esté en términos polares. Entonces, la parcial de esta función con respecto a X, esto es constante. Aquí cometí un error. Este primer término debe ser la parcial de Q con respecto a X, no la parcial de P. ¿Sí lo ven? Sí, mi error. Tenemos que considerar la parcial de Q con respecto a X. Y escribí la parcial de P. Así que, perdón. Esto es la parcial de Q. Q es 7X más la raíz de Y cuarta más 1 menos, ahora sí, la parcial con respecto a Y de P.
P es 3y menos e a la seno de x. Ok. Entonces, la parcial de esta función con respecto a x, todo este término, como depende de y, eso es una constante, se va a hacer 0 y es la parcial de 7x con respecto a x. Entonces, eso nos va a dar 7 menos la parcial de esta función con respecto a y. Este segundo término solo está dependiendo de x, eso se va a hacer 0. Y la parcial de 3y con respecto a y simplemente es 3. Y esto de a. Entonces, 7 menos 3, 4, ese 4 lo puedo sacar y es 4 por la doble integral de 1 de a. Esto es el área del círculo. Entonces, podemos hacer la descripción en polares de este círculo. Son los puntos XY. Son los puntos R teta, porque ya la voy a hacer en polares. Entonces, R teta tal que. R se va a mover de 0 a el radio del círculo, que es 3. Y teta, para formar todo el círculo, pues se tiene que mover de 0 a 2pi. Entonces, estos son mis límites de integración. Entonces, esto sería 4 por la integral de 0 a 2pi. Los límites de esta integral, 0 a 3. 1. Y dA, en términos polares, es agregar una R y los diferenciales del radio y del ángulo. Entonces, si hacemos la integral interior, tenemos la antiderivada de R es R cuadrada entre 2, evaluado de 0 a 3. Esto es igual a 4 de 0 a 2pi de 2 al 3 al cuadrado. 9 medios menos la evaluación en 0, pues se me haría 0. Y d teta. Puedo sacar esta constante de la integral y tendríamos 9. Tendríamos 4 entre 2, 2 por 9, 18 y la antiderivada de 1 con respecto a teta es teta evaluado de 0 a 2pi. Entonces esto me va a dar 18 por 2pi, esto es 36pi. Y la evaluación en 0 pues va a ser 0, ¿no? Entonces nada más me va a quedar 36pi. Ahora, esto, en este caso, pudimos haberlo omitido porque ya hemos visto, cuando vimos integrales dobles, que la integral sobre una región y el integrando es un 1, el resultado de esto es el área de la región D. En este caso estamos trabajando con un círculo de radio 3. Entonces, esto sería 4 por el área de ese círculo, de esta región D. ¿Cuál es el área de ese círculo? Pues pi por radio al cuadrado, ¿no? Es decir, pi por radio, que es 3 al cuadrado. Y bueno, aquí tenemos 9, 9 por 4, 36, 36pi, que es justamente esto, ¿no? Entonces, si no se acordaran de que esta expresión es justamente el área de
la región de integración, bueno, hacen esto, ¿no? Ya hacen la doble integral. Igual, si recuerdan, en integrales triples, si tenemos la triple integral de 1 sobre cierta región sólida, esa expresión lo que nos está dando es el volumen de la región. Entonces, bueno, en este caso, usando el teorema de Green, vimos que es mucho más fácil aplicar el teorema de Green para hacer una doble integral en lugar de intentar hacer la integral de línea. Donde tendríamos que usar esta parametrización sustituyendo y y x con su parametrización correspondiente. Y eso pues obviamente nos va a generar un integrando más complejo, más grande a la hora de querer integrar. ¿Dudas? Entonces, tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2, convino usar el teorema de Green para pasar de una integral de línea a una integral doble. En este caso, resultó más sencillo hacer una integral doble. Pero también va a haber casos a la inversa, donde la integral doble es más compleja que la integral de línea. Entonces, usar el teorema de Green para pasar de una integral doble a una integral de línea. Entonces, en los siguientes ejemplos vamos a hacer justamente esa aplicación del teorema de Green, de pasar de una integral doble a una integral de línea, donde la integral de línea en ese caso es más sencilla. Entonces, vamos a suponer, en general, que queremos obtener el área de una región, es decir, una doble integral sobre esa región usando un integrando de 1, es lo que les decía, ¿no? Esto en algún momento lo vimos. Entonces, si estamos en una situación donde se puede aplicar el teorema de Green, significa que esta integral doble, en el integrando tenemos esta diferencia. Entonces, si el integrando es 1, significa que la diferencia de las derivadas parciales de las funciones componentes, Q y P, es igual a 1. Tenemos 3 posibilidades para que esta diferencia me dé 1. 3 posibilidades de las funciones Q y P. Una posibilidad es que la función P sea 0 y la función Q sea X. De esta forma, si saco la parcial de P con respecto a Y, pues va a ser 0. Si saco la parcial de Q con respecto a X, va a ser 1. Entonces va a tener 1 menos 0, 1. Otra posibilidad es que P sea menos Y, Q sea 0. En ese caso, la parcial de Q con respecto a X sería 0 menos la parcial de P con respecto a Y sería menos 1. Entonces, menos por menos más 1. Tenemos otra vez el integrando 1. Y otra posibilidad es que P y Q sean estas funciones, ¿no? Si sacamos la parcial de Q con respecto a X, tenemos un medio menos, y la parcial de P con respecto a Y sería menos un medio. Entonces tenemos un medio menos, menos un medio más un medio, 1. Entonces, dependiendo en qué posibilidad nos encontremos, vamos a tener 3 posibles integrales de línea. Si estamos que el integrando corresponde a estas funciones, P y Q, entonces, de acuerdo al teorema de Green, tendríamos que la integral de línea sobre C sería X de Y. Si estamos en esta opción, tenemos
que la integral de línea sería la integral de línea de menos y de x. El menos lo podemos sacar y nos queda esta. Y si hacemos en esta opción, tendríamos por el teorema de Green la integral sobre la curva de 1/2 de x de y menos 1/2 de y de x. El 1/2 lo factorizamos, lo sacamos de la integral y tenemos esta expresión. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Green ahora para pasar de una doble integral a una integral de línea, donde esa integral de línea resulta ser más fácil que hacer esta doble integral. Entonces, vamos a considerar que estamos en una elipse. Es una elipse donde el eje mayor me lo da este valor A, el eje menor B. Entonces el eje mayor es 2A, el eje menor 2B y bueno, su centro es el origen. Para poder tener esta ecuación, el centro de la elipse es el origen. Entonces, queremos encontrar el área de esa elipse. Como nosotros sabemos que el área la podemos calcular como una doble integral de esa región a la que le queremos sacar el área y considerando el integrando 1, entonces el área de la elipse sería la doble integral de D de 1 de A, donde D son los puntos XY, tales que podemos ver a la elipse como una región Y simple. Entonces, la ecuación de esta elipse es x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Si yo la quiero ver como una región Y simple, Y se va a mover entre esta parte inferior de la elipse y esta parte superior de la elipse y X entre estos valores. Entonces, Y se tendría que mover entre dos funciones. Esto sería Y igual a más menos, bueno, sería la raíz de a ver, déjenme ver. 1 menos x cuadrada entre a cuadrada, todo esto por b cuadrada y ahora sí, la raíz de esto. Y menos la raíz de esto mismo. O sea, hay que despejar de esta ecuación y. Entonces, y se mueve entre dos funciones y x se movería entre menos a y a. Entonces, de esta forma ya tenemos la región D, que es el interior de esta elipse, descrita en términos, bien descrita en términos de Y simple, y entonces estos serían los límites de integración. Entonces, el área de la elipse es la integral de menos a, la integral de menos la raíz de eso por la raíz de eso, de 1 de y de a, de y de x. Entonces, si se fijan, pues
la complejidad aquí se encuentra en tener que trabajar con estos radicales en los límites de integración. Entonces, probablemente se reduciría si pasamos a coordenadas polares, porque pues tiene cierta forma esta elipse como de círculo. Entonces aquí también funciona el pasar a hacer un cambio de variables a coordenadas polares. Pero vamos a usar el teorema de Green para hacer aún más sencillo el cálculo. Usando el teorema de Green, podemos usar una de estas tres versiones para obtener el área de la elipse, para formar el integrando 1, y donde la curva C esté de forma parametrizada, como una función vectorial. Entonces, no sé si alguien recuerde cuál es la parametrización de una elipse. Se parece mucho a la de un círculo. Entonces, ¿quién sería la parametrización para X y la parametrización para Y? ¿Alguien se acuerda? Entonces, acuérdense que para un círculo la parametrización es de esta forma. Entonces, un círculo, casi es una elipse, ¿no? Solo que es como un círculo alargado. Entonces, donde se está afectando, pues es en los coeficientes que acompañan coseno y seno. Entonces, ¿se acuerdan cómo dar una parametrización? Así es. Para X sería A coseno de T. Más, y para la parametrización para B sería, para Y sería B seno de T. Entonces, si usamos el teorema de Green para esto, esto se va a reducir a una integral de línea donde vamos a usar las parametrizaciones para X y Y de esta manera. Vamos a recorrer la curva R de T. Y T pues se tiene que mover de 0 a 2pi para darle una vuelta. Ahora, si en algún momento tuvieran duda de que esta fuera la parametrización correcta, lo único que tienen que hacer es sustituir X, este A coseno de T acá, y este B seno de T acá, y les tiene que dar la igualdad. Tienen que cumplir con la ecuación. Si no ocurre, pues entonces ahí hay algo mal con la parametrización. Pero bueno, esta es la parametrización. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Green. Entonces, aplicando Green, tenemos que la integral, ¿qué pasó? Esta doble integral se reduce a la integral de línea con orientación positiva en la curva C, que es el contorno de la elipse,
podemos usar, como estamos trabajando con el integrando 1, podemos usar esta o esta o esta. En el libro usan esta. Vamos a hacer esta y vamos a hacer alguna con estas dos para que vean que da lo mismo. Entonces vamos a usar la de 1/2 que multiplica a y. Entonces, esto es cuando tenemos, este integrando resulta cuando tenemos un integrando de 1 en la doble integral. Entonces, en nuestro caso, nuestro integrando es justamente 1. Entonces, eso en términos de la integral de línea por Green puede ser esta. Y entonces, lo único que hay que hacer para calcular la integral de línea es poner las funciones paramétricas correspondientes en X y Y. Y el dy y el dx también tienen que ser las derivadas de esa función paramétrica, ¿no? Para X y Y. Y de esa forma quedaría todo en términos del parámetro. Entonces, como X es A coseno de T, dx es A por la derivada del coseno, que es el menos seno, entonces A menos A seno de T de T. Y es B seno de T. Entonces de Y es B coseno de T. Sustituyendo esto acá tendríamos A coseno de T que multiplica a menos A seno de T de T menos Y, pero Y es B seno de T que multiplica a B coseno de T. De T. Entonces, esto es igual a 1/2 ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Alguien se atoró en algún lugar? A ver, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas de todo lo que mencionamos en esta parte? ¿Todo bien? Uh-huh. ¿Todo bien? Bueno. Así es. Lo pregunto porque otra vez cometí un error y prefiero que vean por dónde está mi error. Y entonces tienen que tener como que todo lo anterior claro. Entonces, sí, como dice Carlos, aquí debe ser de Y y puse de X. Ajá, entonces aquí es de Y y aquí es de X. Ay, qué barbaridad. Entonces, esto es de X seno de T y aquí es el de Y. Bueno, ok, ya. Entonces, pues sí, acuérdense o tengan cuidado justamente en cuál es el diferencial que acompaña a P y Q, porque es usual que se cometan errores como el que acabo de hacer, ¿no? Dices, bueno, esta es P, entonces que su diferencial sea de X, ¿no? Y no, es de Y y la función Q siempre va acompañada del diferencial de X. Entonces,
Ya en este caso, hacemos el producto. Entonces tengo la integral de AB coseno cuadrado de t menos AB seno cuadrado de t. Y todo esto por dt. Entonces, AB lo puedo factorizar. Y como es una constante, pues también la puedo sacar de la integral, ¿no? Y acá tendríamos menos, es más, porque es menos por menos más. Entonces, factorizo el AB y eso, lo que queda en el paréntesis es la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es 1. Entonces tenemos la integral de 1 de t. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Donde se mueve el parámetro. El parámetro para recorrer la elipse tiene que ir de 0 a 2pi. Entonces esos son los límites de integración. Y esto es simplemente AB entre 2 por t, que es la antiderivada de 1, de 0 a 2pi. Entonces solo va a quedar la evaluación en el límite superior. Y esto es 2pi por AB entre 2. Esto es pi por AB. Que es justamente el área de una elipse. En mate 2 o en mate 1 seguramente vieron, ¿no? El área de una elipse. Ahora, bien podíamos ocupar alguna de estas dos también, ya que cuando tenemos una integral doble con un integrando de 1, usando el teorema de Green, tenemos 3 posibilidades, ¿no? Para hacer este integrando, hacer la equivalencia con este integrando de 1. Entonces vamos a usar ahora esta. Y vamos a ver que vamos a llegar al mismo valor. Entonces, el área de la elipse, por un lado, pues es la integral, esta integral doble. Y por Green, esto es la integral de línea con orientación positiva a la hora de recorrer la elipse de x de y. Entonces, vamos a usar la misma parametrización de la elipse. Y aquí para x uso la parametrización de acuerdo a la función vectorial. En la componente x es a coseno de t. Y de y, b coseno de t, de t. Ahora, como todo está ya en términos de parámetros, los límites de t son los límites del intervalo donde se mueve, que es de 0 a 2pi. Esto es igual a por b coseno cuadrado de t, de t. Podemos sacar la constante AB. Y en el integrando tenemos coseno cuadrado de t. Entonces, cuando tenemos coseno cuadrado de t o seno cuadrado de t, nada más, usamos la identidad de doble ángulo. Entonces, en este caso, como es coseno cuadrado de t, la identidad es 1/2 de 1 más coseno de 2t.
Entonces, este un medio lo voy a sacar y tengo A por B medios. Y la antiderivada de 1 más coseno de 2t es t más seno de 2t entre 2. Si nosotros derivamos esto, obtenemos esto. En caso de que no lo vean tan inmediato, pueden usar la técnica de sustitución haciendo u igual a 2t, ¿no? Y llegarían a esta antiderivada. Entonces, esto de 0 a 2pi. Esto es A por B entre 2, que multiplica a 2pi, más seno de 2 por 2pi, seno de 4pi. Seno de 4pi es 0. Menos la evaluación en 0, pues 0 más seno de 0 es 0. Todo es 0. Entonces nada más quedó esto y es justamente 2 por AB. Igual, si hubiéramos elegido esta forma, llegaríamos al mismo resultado. Entonces, ahora en este caso, nos ayudó a usar el teorema de Green para pasar de una integral doble a una integral de línea, donde la integral de línea fue mucho más sencilla. Ay, no, pues sí, es que es pi. Ay, no sé por qué estoy cometiendo tantos errorcitos. Es pi. Este 2 se va con este y es pi. Perdón, sí. Entonces, en este caso, pues fue más sencillo hacer la integral de línea y nos convino hacer como la dirección inversa en el teorema de Green, ¿no? En lugar de pasar de una integral de línea a una integral doble, hemos pasado de una integral doble a una integral de línea. Quizá sería cosa de hacerlo y ya comparar. Quizá hubiera sido igual o un poquito más complejo que esta integral de línea el haber pasado a coordenadas polares. Pero bueno, habiendo pasado a coordenadas polares, sí habríamos reducido las expresiones de estos radicales y hubiera sido más sencillo que hacer la integral doble usando estos límites de integración. Entonces, en este caso ya tendríamos como 3 posibilidades de realizar este cálculo del área. Una, en coordenadas rectangulares y usando una integral doble, que sería esta. Es compleja, sí, pero pues no imposible, ¿no? Para reducir la cantidad de cuentas a hacer, podemos usar el teorema de cambio de variables y pasar a coordenadas polares. Entonces, esta región D serían puntos de la forma R teta, donde donde X y Y tendrían justamente estas parametrizaciones. Teta se movería de 0 a 2pi y a lo mejor se reduce la expresión de los límites de integración y por tanto los integrandos en las integrales iteradas. Y otra opción es aplicar el teorema de Green, en el que nos vamos a una integral de línea donde, pues, viendo aquí el cálculo, sí se reduce considerablemente el esfuerzo, ¿no? De cuentitas. Entonces, pero bueno, al menos ya ven que hay diferentes caminos para resolver un mismo problema. Siempre la intención es que usen el camino más sencillo, pero bueno, si no se acuerdan eso, siempre van a encontrar múltiples formas de llevar a cabo la resolución. ¿Dudas? Hasta aquí. Ok. Entonces, ahora vamos
a extender un poquito más el teorema de Green. Aquí estamos trabajando con tanto con curvas de Jordan, pero que el interior de esas curvas de Jordan están completitas, están cubiertas, es decir, el interior de estas curvas son regiones simplemente conexas, no tienen hoyos, ni están por partes, ni nada, ¿no? Entonces, ahorita vamos a extender un poquito el teorema de Green para ver si podemos calcular o hacer válido esta equivalencia en regiones un poquito más complejas. Entonces, ahorita vamos a ver qué sucede si nuestra región podemos verla como unión de regiones simples. Ajá. Entonces, si es una unión de regiones simples, pues vamos a poder construir una curva que englobe todas esas regiones simples y que esa curva sea cerrada porque va a ser el contorno de esas regiones, ¿no? Entonces, esa curva pues va a ser una curva de Jordan. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esta equivalencia si es que se puede. Entonces, vamos a considerar esta región, que es la unión de la región D1 y la región D2, ¿no? Si consideramos simultáneamente como una sola región es esta forma, no es una región simple, es decir, no es ni de tipo X simple ni de tipo Y simple, pero si las vemos de forma separada, sí lo son. Entonces, toda esa región, pues, es la unión de regiones simples y ya hemos visto que podemos seguir haciendo integrales dobles donde la región de integración es la unión de regiones simples. Lo único que sucede es seccionar por regiones y hacer la doble integral en cada una, ¿no? Y luego ya sumar los resultados y eso sería el resultado de la integral doble sobre toda la región. Entonces, si tenemos que mi región D es la unión de D1, D2, vamos a considerar todo el contorno de toda la región unión y el contorno para cada una de las regiones. Entonces, el contorno para la región D1, es decir, su frontera, usando este diagrama, sería C1, que sería esta parte, y C3. El contorno, la frontera de la región 2 sería C3, pero como queremos siempre tomarnos orientaciones positivas, entonces el recorrido sería hacia abajo y luego C2. Entonces, bien podríamos usar C, donde C sea todo completo el trayecto de la unión de D1 y D2, pero haciendo como el corte que me une D1 y D2, tenemos seccionada en 3 curvas toda esa curva C. Entonces, una vez que consideramos las fronteras de D1, la frontera de D2 y que D es la unión de esto, vamos a aplicar para cada una de las regiones, independientemente, el teorema de Green, como cada una cumple con los supuestos del teorema de Green. Tenemos una curva cerrada, simple, la región interior es de hecho es simplemente conexa, es todavía más de lo que pide Green, y pues todo esto es una región plana, está inmersa en R2, entonces está inmersa en un subconjunto de una región abierta. Vamos a considerar que queremos trabajar con un campo vectorial donde las funciones componentes P y Q tienen derivadas parciales continuas. Entonces, pues podemos aplicar Green en cada región. Si yo aplico Green en D1, significa que es equivalente sacar la doble integral sobre D1,
de la diferencia de las derivadas parciales de las funciones componentes. Eso es equivalente a sacar la integral de línea a lo largo de C1 unión C3. Ahora, también puedo aplicar el teorema de Green en la región 2. Igual, cumple con todo lo necesario para poderlo aplicar. Entonces, es equivalente la integral de línea a lo largo de menos C3, C2 a una integral doble sobre D2, de la diferencia de las derivadas parciales. Ahora, ¿qué pasa si sumo estas dos cosas, estas dos integrales? Si por el lado de las integrales dobles sumo, lo que estamos obteniendo pues es la integral doble sobre toda la región, sobre todo de esta diferencia. Si yo sumo esto, pues estaríamos sumando estas integrales de línea. Ahora, vimos que si teníamos que C era la unión de segmentos suaves, continuos, entonces la integral de línea sobre C es lo mismo que la suma de las integrales de línea sobre cada segmento. Sí, CN. Entonces, por este lado, esta integral de línea sería la integral de línea de P de X más Q de Y sobre C1 más la integral de línea de esto sobre C3. Y aquí abajo, esto sería la integral de línea de P más Q sobre C2 más la integral de línea de esto sobre menos C3. Ajá, o sea, esta suma la podemos ver como 4 integrales de línea, la suma de 4 integrales de línea. ¿Eso sí queda claro? Ok, pero vamos a fijarnos en las integrales de línea sobre C3. Tengo una integral de línea sobre C3 y una integral de línea sobre menos C3. Entonces, ¿qué me pueden decir del resultado de estas dos? ¿Qué pasa si saco la integral de línea sobre la misma curva, pero viajando en sentido inverso? Ajá. En una viajo así, en la otra así. Sí, se van a hacer 0, pero ¿por qué? Por esto, ¿no? O sea, lo único que cambia cuando sacamos la integral de línea a lo largo de una curva, si viajamos en sentidos contrarios, el valor absoluto del valor no cambia. Lo único que cambia es el signo de ese resultado. Ajá, es decir, si yo tengo el valor de la integral de línea sobre C3 viajando así, eso va a ser lo mismo que menos el valor que obtenga si viajo así. Entonces, debido a esto, esta integral de línea y esta integral de línea son el mismo valor, solo que en uno voy a tener valor positivo, en el otro valor negativo. Y entonces, en la suma de las 4 integrales,
estas dos integrales se anulan, se hacen cero, y solo sobrevive la integral sobre C1 y la integral sobre C2. Es decir, esto. ¿Sí? ¿Para todos claro? Entonces, pues ya pudimos extender el teorema de Green a cosas un poquito más complejas, no tan simples como esto, sino uniones de cosas así. Entonces podemos tener la unión de tres regiones simples y aún así vamos a poder aplicar Green. Podemos tener la unión de n regiones simples y vamos a poder aplicar Green. Y Green nos va a decir que igual vamos a poder hacer la equivalencia entre una integral doble sobre toda la región como una integral de línea de uniones de segmentos de recta, donde esas uniones al final nos va a dar toda la frontera de la región D. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar la integral sobre esta región. Con esta región ya habíamos trabajado anteriormente, sobre todo cuando vimos el cambio de variables a polares. Entonces, queremos sacar la integral de línea de todo esto. Sobre C, donde C es la frontera de estas, como de estas secciones de cilindro. Ajá. Entonces, para empezar esta región, si nosotros queremos verla como X simple y Y simple, pues no podríamos. Y, si quisiéramos como Y simple, se movería entre este semicírculo y este semicírculo. Ahí no hay problema, pero si la quiero ver como Y simple, X tiene que estar entre constantes. No hay forma de poner que X está entre dos constantes porque X se mueve tanto de aquí como acá, como de este punto a este punto. Entonces, no podemos ver a todo D como una sola región simple, pero sí se puede ver como uniones de regiones simples. Puede ser la región de 1, que vaya de aquí hasta aquí, y la región de 2, que vaya de aquí hasta aquí. De esa forma, ya podemos verlos como Y simple. Y simple serían puntos XY, donde Y se mueve de este semicírculo a este semicírculo. Eso lo podemos obtener despejando Y de estas ecuaciones. Y X se mueve de 1 a 2. Entonces ya ahí sí podríamos sacar una doble integral sobre esas regiones. Y aplicar el teorema de Green, su versión extendida para la unión de regiones, ¿no? Entonces, vamos a usar Green para calcular esta integral de línea, que sería, si quisiéramos sacar la integral de línea de toda esta frontera, de todo este contorno, tendríamos que hacer 4 integrales de línea. Una sobre esta parte, otra sobre esta parte, la parte de este semicírculo, otra sobre este segmento y otra sobre este semicírculo, ¿no? Entonces, pues es bastante trabajo eso, porque no puedo tener una parametrización para todo el contorno. Entonces, pues nos convendría poder hacer una doble integral sobre toda la región D, o al menos sobre uniones de regiones. Aquí solo hay dos regiones, solo hay que hacer 2 dobles integrales. Entonces, por Green, esto se puede ver como la doble integral sobre D de la parcial, esto es P,
Esto es Q. La parcial de Q con respecto a X. Ahora, si no me equivoco, esta es la parcial de 3XY. Menos la parcial con respecto a Y de P, que es Y cuadrada. Y de A. Ahora, pues D es todo completo, no es una región simple, entonces esto en coordenadas rectangulares tendría que ser sobre D1 de esta expresión más la doble integral sobre D2 de esta expresión. Entonces, bueno, sí se reduce un poquito, no mucho, pero ¿se acuerdan cuando vimos un ejemplo de sacar, pues creo que era el volumen de alguna función sobre esta región? ¿Qué hacíamos? ¿O qué se les ocurre hacer? Si tienen esta región así, semicircular, entonces, ¿qué conviene siempre? Cambiar a polares. Así es. Entonces, ya lo habíamos hecho alguna vez, la descripción de los puntos de esa región en polares. Estos puntos son de la forma R teta, donde R se mueve de esta frontera. Esta sucede a un radio igual a 1 y esto sucede a un radio igual a 2. Entonces los puntos aquí pues están entre un radio igual a 1 y un radio igual a 2. Y teta se tiene que mover de 0 a pi, porque no estamos dando toda una vuelta en los círculos, nada más media vuelta. Entonces, si yo veo esta región de simple en términos cartesianos, sí tengo que ver como dos regiones simples, las uniones de dos regiones simples. Pero si me paso a polares, yo ya estoy describiendo toda la región déjalo, ¿no? Directamente, toda la región. Aquí está descrita. Entonces, esto es la integral sobre D, donde D ya está en polares, de esta diferencia. En polares, el dA es una R y los diferenciales de R de teta. Y los límites de integración pues son 1, 2 para el radio y 0 pi para el ángulo. Entonces, ya ni en polares, ya ni siquiera hay que hacer dos dobles integrales, solo una. Entonces, aquí hemos combinado el teorema de cambio de variables y el teorema de Green, y esto nos llevó a reducirnos a solo hacer el cálculo de una sola doble integral. Y sencilla. Ajá. Entonces, esto es, a ver, vamos a de 0 a pi, de 1 a 2. La parcial de esta función con respecto a x solo sería 3y. Y esto sería menos 2y. Entonces 3y menos 2y solo sería y. Ajá. Entonces todo esto sería, todo esto solo es y. Ahora, como estamos aquí ya en polares, esta y hay que pasarla a polares. En polares, y siempre es r seno de teta. Entonces,
R seno de teta. Ahora, R de teta. Y entonces ya nada más es hacer esta doble integral donde los límites de integración son constantes, son bastante sencillos. Y esto es R cuadrada seno de teta y de R de teta. Entonces, pues esta está bastante sencilla a lo que habríamos tenido que hacer acá o incluso acá. ¿Quedó claro? Okay. Entonces, bueno, este ejemplo pues está bonito para no solo ver como aplicación del teorema de Green, sino cómo aplicando el teorema de Green y a lo mejor algo más, pues es bastante, ambos son, tanto este como el teorema de cambio de variables, por ejemplo, son bastante poderosos para reducir la cantidad de trabajo que tuvieran que hacer a la hora de hacer las cuentas de las integrales. Ok, chicos. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda. Si no, aquí le dejaríamos ya la siguiente asesoría. Terminamos con Green. Vamos a todavía extender un poquito más el teorema de Green para regiones más complejas. De hecho, vamos a considerar regiones no simplemente conexas, es decir, que no están así todas bien cubiertas, que el interior de la curva de Jordan que acota la región esté llena. Ajá. Se va a valer que tenga agujeros, que la región sea no simplemente conexa. Y aún así, ahí va a valer el teorema de Green. Pero bueno, eso ya lo veremos el viernes. Uh-huh. Bueno, chicos, entonces si no tienen dudas, nos vemos el viernes. Se cuidan, que estén bien. Bye.